De hecho, la municipalidad en cualquier fenómeno natural o acontecimiento social siempre tiene un plan de contingencia para mitigar cualquier riesgo que pueda registrarse. Cualquier acontecimiento, contamos con un plan ya establecido, el cual ya fue presentado al señor alcalde y al vicealcalde, a su corporación, y estamos llevándolo a cabo. Se lleva un monitoreo preciso con las comunidades, se sectoriza, se hace una separación de las comunidades, las cuales están en mayor riesgo y son las que se les presta una principal atención. Y bueno, seguido también no se descarta ninguna, seguido se monitorean las demás comunidades. Hay un precedente y esto siempre ha sido el sector de Chucuyú, en el cual nosotros enfocamos bastante nuestra atención hacia este sector, debido a que todos ya conocemos lo que ha pasado ahí y al tipo de tierra que es, y las lluvias han sido constantes, entonces sí existe un riesgo bastante considerable en este sector. ¿Es el único lugar o existe algún otro? Hasta el momento es el único lugar en el cual estamos prestando la mayor atención, pero sin embargo pues tenemos varios lugares donde se registran inundaciones, algún otro tipo de derrumbes o deslaves, pero son ya mínimos, y en el cual la municipalidad pues, presta la atención necesaria que se requiere. Además, quiero hacerle la recomendación de que si ustedes ven algo anormal o algún fenómeno, algún deslave que pueda suceder, que se comuniquen con nosotros a la municipalidad, al 7755 1106, para poderles prestar la atención y ayuda necesaria, y también a los números de las autoridades de socorro, a los bomberos o a la policía. En dado caso, les suplico también que nos comuniquen de cualquier cosa.